La llamaban la Condesa de la Sangre, un título que, en las profundidades de la Europa del siglo XVII, no era una mera metáfora, sino una espeluznante realidad, forjada con el tormento y la desesperación de cientos de jóvenes. Imaginen un secreto tan oscuro, tan retorcido, que incluso el tiempo ha luchado por borra de la memoria colectiva. Esta historia no es para los débiles de corazón, sino para aquellos valientes que se atreven a mirar más allá del velo de lo aceptable, a indagar en la obsesión más perversa que jamás haya consumido una noble. Ella buscaba la juventud eterna, la belleza imperecedera, y creía haber encontrado el elixir definitivo en la sangre de doncellas inocentes. Lo que van a escuchar a continuación es una travesía por los pasillos góticos de un castillo húngaro, donde la aristocracia se mezcló con el horror más puro, donde la piel pálida de una condesa escondía un alma voraz, insaciable, sedienta de vida, a costa de la muerte. Es un relato de poder desmedido, de vanidad que degenera en barbarie, y de un legado macabro que la historia, por más que lo intente, nunca ha podido silenciar. Pero, ¿y si les dijera que la condesa no actuaba sola? ¿Y si esta sed de sangre no era meramente un capricho sádico, sino el oscuro rito de un culto, perpetrado con la complicidad de quienes debían protegerla? La verdad es aún más perturbadora de lo que la leyenda nos ha permitido ver. Detrás de los gruesos muros de sus castillos se escondía una red de ayudantes, hombres y mujeres leales, no solo a su señora, sino a una aberrante ideología que transformó a inocentes en meros recipientes de un líquido carmesí. Este no es solo el cuento de una mujer monstruosa, sino el de una sociedad que, por miedo, avaricia o ignorancia, permitió que el horror se enraizara y floreciera. La historia oficial apenas rasca la superficie de la depravación. Las confesiones de sus cómplices, arrancadas bajo tortura, revelaron un modus operandi escalofriante, un sistema calculado para el secuestro, el tormento y la extracción, que se extendió por años, dejando un rastro indeleble de terror en las tierras húngaras. Nos obliga a preguntarnos, ¿cuántos secretos más se ocultaron para proteger a la nobleza? Esta es la turbia historia de Erzsébet Báthory, más conocida como Elizabeth Báthory, una figura que surgió de la opulencia y el poder de la nobleza húngara a finales del siglo XVI y principios del XVII, nacida en 1560. En el seno de una de las familias más influyentes y ricas de Transilvania, la condesa disfrutó de una posición de privilegio, educación exquisita y una belleza que, según los relatos, era extraordinaria. Casada a los 15 años con el conde Ferenc Nadasdy, un poderoso señor de la guerra, su vida parecía estar destinada a una existencia de lujo y respeto. Sin embargo, detrás de la fachada de riqueza y estatus, una semilla de obsesión fatal comenzó a germinar. Se dice que, con el paso de los años, el implacable tic-tac del tiempo y la inevitable pérdida de su juventud consumían a Báthory con un terror creciente. Fue entonces cuando las primeras sombras de su leyenda empezaron a formarse. Susurros sobre una creencia macabra que la sangre de las doncellas ofrecía no solo la belleza, sino la inmortalidad. Un accidente, una doncella, herida, y una salpicadura de sangre en su piel madura desató la horrible epifanía en la condesa. Creyó haber descubierto el secreto para revertir las marchitas huellas del tiempo, inaugurando así un reinado de terror que mancharía su nombre para siempre. Con esta dantesca revelación, la condesa Báthory no tardó en transformar su escalofriante teoría en una práctica sistemática. Sus primeras experiencias se centraron en las jóvenes siervas de sus vastos dominios, campesinas vulnerables, cuyos gritos serían fácil de silenciar, y cuyas desapariciones raramente serían cuestionadas en una sociedad feudal. Lo que comenzó como actos aislados de crueldad, probablemente instigados por ataques de ira o la simple perversión de su mente, pronto evolucionó hacia una obsesión metódica. El látigo, las agujas, e incluso las pinzas, eran sus herramientas iniciales para infligir dolor y extraer la sangre que creía vital para su belleza. Cada mancha carmesí en su piel,
Cada atisbo de una supuesta mejoría en su tez alimentaba la espiral de locura, empujándola a buscar mayores cosechas. La privacidad de sus castillos, particularmente el remoto y lúgubre Secti, se convirtió en el escenario perfecto para sus atroces experimentos. Allí, lejos de ojos curiosos, y con la lealtad comprada o aterrorizada de sus ayudantes, la condesa perfeccionó sus métodos, transformando a las jóvenes víctimas en meros depósitos de su anhelado elixir, todo bajo un manto de riguroso secreto que aseguraba la continuidad de su horror. Fue en los intrincados pasadizos y las húmedas mazmorras del castillo de Secti donde la obsesión de Bathory se cristalizó en un sistema de terror. Lo que al principio fueron actos impulsivos, pronto se transformaron en un ritual macabro, una cadena de producción de sufrimiento con un propósito horripilante. Ayudada por un círculo íntimo de cómplices, Dorothea, Izenchis, Ilonao, Jo, Catarina Vinica y el enano Ficó, la condesa estableció una verdadera cámara de los horrores. A través de estos siniestros colaboradores, comenzó a atraer a jóvenes campesinas y sirvientas de las aldeas circundantes, bajo la promesa de trabajo bien remunerado o clases de etiqueta en la corte. Una vez dentro de los muros, estas inocentes almas quedaban atrapadas, condenadas a un destino inimaginable. Se las despojaba de su humanidad, convirtiéndolas en meros objetos para la consecución de un único fin: la extracción de su sangre. Cada golpe, cada corte, cada tortura infligida no era un acto aleatorio, sino una parte de un proceso. Desesperado por preservar la elusiva juventud de la condesa, un testimonio sombrío de hasta dónde puede llegar la vanidad cuando se mezcla con la psicopatía desenfrenada. Los métodos que empleaba, o que se le atribuyen, eran tan variados como crueles, diseñados para maximizar el dolor y la extracción de sangre. Las jóvenes eran golpeadas brutalmente, a menudo con varas de fresno o látigos, hasta que sus cuerpos quedaban cubiertos de contusiones y heridas abiertas de las que fluía el preciado líquido. Otras eran mutiladas con dedos cortados, narices y labios amputados, o piel arrancada a jirones. Existían relatos espeluznantes de doncellas que eran clavadas con agujas bajo las uñas, o atormentadas con hierros candentes y antorchas, quemando su piel hasta carbonizarla. No era raro que las víctimas fueran expuestas al frío extremo, hasta la congelación que les arrojaran agua helada en pleno invierno, hasta que sus cuerpos se endurecían, o que las encerraran en jaulas estrechas, con picos internos conocidas como vírgenes de hierro que las perforaban lentamente al intentar moverse. La sangre resultante de estas barbaridades era cuidadosamente recolectada en tinas y cubos. Con ella, la condesa, según la leyenda, se bañaba, la bebía o la frotaba sobre su piel, convencida de que su esencia juvenil se transferiría a ella. La escala de estas atrocidades, perpetradas durante años, sembró un terror silente en toda la región, donde las desapariciones se convirtieron en siniestras advertencias, y el nombre de Bathory se susurraba con un miedo reverencial. Pero, ¿cómo pudo este reino de horror continuar sin ser detectado, o mejor dicho, sin ser denunciado, durante décadas? La respuesta reside en el intrincado tapiz de poder, privilegio y temor que tejía la sociedad húngara del siglo XVII. La familia Bathory no era una estirpe cualquiera, era una de las casas nobles más antiguas y poderosas de la Hungría de los Habsburgo, con vastas propiedades, influencia política y conexiones familiares que abarcaban la élite europea. Elizabeth Bathory misma contaba con la protección y el prestigio de su posición, una barrera casi impenetrable contra cualquier acusación que pudiera surgir de las clases bajas. En esas remotas regiones de los Cárpatos, lejos de la justicia central o la mirada inquisidora de las autoridades religiosas, la condesa era prácticamente una ley en sí misma. Los testimonios iniciales de campesinos asustados, o incluso de nobles menores, eran fácilmente descartados
o suprimidos. El miedo a represalias, la lealtad obligada de sus servidores y la impotencia de los desfavorecidos. Crearon un escudo impenetrable que resguardó sus crímenes de la luz pública, permitiendo que la locura continuara sin control, alimentada por la impunidad que su linaje le otorgaba. Sin embargo, ninguna fortaleza, por inexpugnable que pareciera, podía contener eternamente tal magnitud de depravación. Los rumores de las atrocidades en Sexty y en sus otras propiedades comenzaron a filtrarse más allá de sus dominios, transformándose de susurros a un clamor que con el tiempo fue imposible de ignorar. Campesinos que huían, sirvientes despedidos, que buscaban venganza, e incluso miembros de la baja nobleza, que veían peligrar sus propias vidas, o las de sus dependientes, empezaron a llevar sus historias a oídos más poderosos. Finalmente, en 1610, la avalancha de testimonios llegó a Palatingi-Way. Raigi Turso, el conde y lugarteniente real de Hungría, una de las figuras más influyentes del reino. Actuando bajo la autoridad del rey Matías II, Turso inició una investigación oficial, lo que descubrieron sus enviados y los posteriores interrogatorios a más de 300 testigos. Fue aún más espantoso de lo que cualquiera había imaginado. Las declaraciones de supervivientes, los relatos de aquellos que habían visto cuerpos desfigurados y la evidencia encontrada en sus castillos, como restos humanos y herramientas de tortura, pintaron un cuadro de horror sistemático y calculado. La verdad, finalmente, se abría paso entre las sombras, revelando el alcance sin precedentes de los crímenes de la Condesa de la Sangre y exponiendo la podredumbre detrás de su fachada de nobleza. La revelación de tales horrores exigió una respuesta. Los cómplices de Báthory no tuvieron la misma suerte que su ama. Dorothea Schenz, Ilona Ho y Katarina Benica fueron sometidas a juicios públicos. Sus confesiones, a menudo obtenidas bajo tortura, detallaron con macabra precisión las atrocidades en las que habían participado. Finalmente, fueron condenadas y ejecutadas púdicamente, quemadas en la hoguera o decapitadas, en un claro mensaje a la población. Sin embargo, la condesa, por su linaje y vasto poder, evadió la justicia formal, debido a su estatus noble, y para evitar un escándalo que pudiera desestabilizar la monarquía. Erzsébet Báthory nunca fue juzgada en un tribunal. En su lugar, fue declarada culpable sin juicio y condenada a cadena perpetua en su propio castillo de Sexty, encerrada en una torre sin barrotes, con solo una pequeña ranura para pasar comida. Allí, la Condesa de la Sangre pasó sus últimos 4 años, hasta su muerte en 1614, como prisionera en su propio dominio. Este confinamiento, aunque evitó el escarnio público de un miembro de la alta nobleza, no impidió que su historia se propagara como un reguero de pólvora, tejiendo la leyenda de la Condesa Sangrienta, una figura de terror que continuaría aterrorizando la imaginación colectiva mucho después de su muerte, consolidándose como un arquetipo de la maldad y el vampirismo. Esta es la escalofriante historia de Erzsébet Báthory, la Condesa Sangrienta, un relato que, aunque se perdió en los fríos anales del siglo XVII, sigue resonando con una inquietante actualidad. Nos obliga a confrontar las profundidades de la crueldad humana, el poder corrosivo de la obsesión por la juventud y la belleza, y las terribles consecuencias de un poder desmedido que operó sin límites ni contrapesos. Su historia no es solo un sombrío recordatorio de un pasado brutal, sino también una advertencia atemporal. El potencial para la barbarie reside en cada uno de nosotros, cuando la vanidad se mezcla con la psicopatía y la impunidad. Báthory encarna la monstruosidad que puede surgir cuando se permite que el miedo a envejecer o la sed de control consuman la moralidad. Sus crímenes, aunque extremos, nos recuerdan hasta dónde puede llegar el ser humano cuando la ambición y la oscuridad interior encuentran un terreno fértil para prosperar. Estas historias parecen lejanas, pero nos recuerdan
¿Hasta dónde puede llegar el ser humano cuando el poder se mezcla con el miedo? Este es solo uno de los secretos que el tiempo intentó enterrar. Si quieres seguir explorando las torturas y horrores más impactantes de la historia, suscríbete y sé parte de Historias de Torturas.